Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Agradecida nuevamente por esta segunda sesión. Vamos a hablar hoy de principios éticos en el trabajo comunitario, diagnóstico situacional en salud y reformas en salud. Así que vamos a ver de cada uno de estos puntos. Si tuvieran preguntas, dudas, por favor, no duden en preguntarme. Vamos a empezar hablando de algunos principios éticos que son importantes conocer en el trabajo comunitario. Al mismo tiempo, el diagnóstico situacional en salud, una etapa fundamental para realizar proyectos a nivel comunitario, para poder identificar problemas. Y por último, las reformas en salud como parte del conocimiento que existe en nuestro país. Bien, entonces, cuando hablamos de principios éticos en el trabajo comunitario, hablamos primero de la interculturalidad. Se dice que la interculturalidad es una propuesta ético-política y que propone un diálogo donde ambas partes son iguales y respetuosas de las creencias, saberes y prácticas del otro. Dice que busca comprenderlo desde su propia visión del mundo y su jerarquía de valores, ¿no? Y asumir una actitud activa, ¿no? Que permite reestructurar lo propio mediante la autotransformación reflexiva. Entonces, es muy importante definir que la interculturalidad, o sea, nosotros dentro de la comunidad o dentro del trabajo comunitario que se realice, ¿no? Para salud pública, viendo como este punto importante, recordemos que nosotros siempre vamos a trabajar con muchas culturas, ¿no? Alrededor del proceso, personas con sus propias creencias, con sus propias costumbres. Entonces, vamos a ser personas que en el trabajo que se vaya realizando, vamos a tener que ir respetando esta propuesta que se da a nivel intercultural, así como la jerarquía de valores que se tiene en la comunidad. Los principios orientadores del modelo de salud, más que un modelo de salud multicultural, debemos construir un modelo intercultural que promueve el diálogo. O sea, no un modelo de salud donde ya digamos, ah, sí, bueno, existen varias culturas y ya está. No, sino que construyamos un modelo que promueve el diálogo, un modelo más bien intercultural que permita este encuentro, este choque cultural, ¿no? Y pueda enriquecer mutuamente a la comunidad. También otro principio es para la construcción de un modelo de salud intercultural, es necesario profundizar el reconocimiento de la existencia de un sistema de salud reticular, o sea, en un sistema hay diversos prestadores de salud tradicional y alternativos. Nosotros tenemos, de hecho, un sistema muy fragmentado a nivel del sistema de salud y existen efectivamente diferentes prestadores de salud tradicionales, privados, ¿no? Y depende mucho de la elección de cada persona. Para la existencia de la interculturalidad, el modelo de salud oficial debe entrar en diálogo con los modelos, buscando la coordinación, la articulación y dependiendo de la realidad de cada país o sin intención. Si seguimos hablando de estos principios, se reconoce la necesidad de la interculturalidad no solo a nivel micro, sino en el nivel macro, lo que implica trascender en el sector, ¿no? Nos dice que la interculturalidad es tanto un ejercicio político como una práctica cotidiana a nivel de las relaciones personales y que además implica tanto a los usuarios de los servicios, sus familias, sus comunidades, como a los prestadores, el personal que brinda la atención de los establecimientos, ¿no? También ahí es muy importante determinar que el personal administrativo, aquellos que están dentro de los establecimientos, puedan ser confiables, ¿no? Y se cuente con una serie de personas que promuevan esta interculturalidad y que además sean respetuosos. La interculturalidad implica más que la dimensión étnica, ¿no? Hay otras identidades ideológicas que deben completarse, como por ejemplo la educación, la formación, la migración, el estado socioeconómico, condiciones materiales, entre otras. Entonces, todo lo que se ha mencionado son algunos principios que orientan
un modelo de salud, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos a nivel comunitario, dentro de estos principios éticos, también entra a tallar la metodología de la investigación participativa. O sea, existe una metodología propia en la investigación participativa, como por ejemplo la observación participante. O sea, aquí es muy importante utilizar estudios exploratorios en los cuales el investigador tiene un poco claro el problema de estudio. Y es que aquí es fundamental identificar qué es lo que se desea investigar en la comunidad o qué trabajo específicamente se desea hacer, ¿no? Entonces, también la devolución de los datos a los estudiados, o sea, hay que empoderar a los sujetos estudiados, subrayando caminos en su desarrollo. Luego, la intervención sociológica. Nos dice que los investigadores y los cuerpos intermedios de un movimiento social hacen contrato directo a través del cual los investigadores participan. Estamos hablando un poco de la metodología que se utiliza en una investigación participativa, en la investigación-acción, que es la más frecuente porque es la que casi todos utilizamos, ¿no? Es donde se empieza a investigar, se dialoga con la comunidad y por último se realiza la acción. La experimentación y evaluación nos dice que la ciencia no concluye en el análisis de los datos, pues existe una etapa superior a la aplicación de resultados. O sea, no solamente está en analizar y ya, sino más bien en ver estos resultados que cambios ocasiona de manera directa en la comunidad. Entonces, con lo que les he mencionado, cuando se habla de principios éticos en el trabajo comunitario, es importante destacar que en la comunidad existen propia información confidencial que también se va trabajando en las diferentes investigaciones, ¿no? Y que es muy importante guardar, tener mucho cuidado y lograr que esta observación, esta devolución de datos, esta intervención sociológica sea la más adecuada con quienes están dentro de la comunidad. Eso es algo bastante corto de entender en cuando hablamos de principios éticos. Cuando hablamos del segundo punto, que es un punto aún más sí es amplio, porque es un punto donde vamos a ver la parte de diagnóstico situacional. Recordemos que cuando nosotros hablamos de diagnóstico situacional en salud, que de hecho es una de las etapas de la planificación local participativa, estamos hablando de que al momento de intervenir a la comunidad debemos conocer qué realidad tienen, debemos conocer muy bien cuáles son sus problemas y lo más importante al final, cómo solucionarlos. Entonces, esta planificación local participativa, que quiero que se lleven con este nombre porque es así como se conoce cuando se realiza un proyecto comunitario, nos dice que es una herramienta que permite a las personas y a la comunidad conocer su realidad a la vez sentirse capaces de actuar sobre ella implica un proceso continuo, ¿no? Efectivamente, la planificación no solamente está en venir ya con mi ilusión, sino antes participado ahí. La planificación local participativa es una propuesta metodológica, ¿ya? Está basada en el enfoque estratégico y además permite abordar y solucionar sus problemas. O sea, cuando se realiza una sesión de planificación local participativa, lo que se busca es cuál es el problema de la acción, qué problemas vive la población para poder hacer ese diagnóstico. Creo que todos cuando estamos enfermos y tenemos signos y síntomas, vamos al médico para entender mi diagnóstico. Lo mismo sucede en la comunidad. Se hace una evaluación, se hace evaluación,
Bien, mis disculpas, parece que se desconectó mi internet. ¿Me logran escuchar ahora? Hola. Sí, 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 lo escucho. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces les decía que la planificación local participativa es una propuesta metodológica muy importante. Nos va a ayudar a permitir bueno, identificar desde un enfoque diferente, ¿no? ¿Cómo es que se estudiaría, cómo es que se realizaría el abordaje y la solución de sus problemas? Es así que se necesita que se haga un método de trabajo que pueda facilitar a todo el equipo que va a visitar a la comunidad o a la población poder identificar los problemas de manera clara. Entonces, esta planificación local participativa que le llaman PLP, ¿sí? Incorpora dos conceptos como parte de las estrategias, la participación comunitaria y la intersectorialidad. Cuando hablamos de participación comunitaria, identificamos que la comunidad y lo que la comunidad conoce como un trabajo en conjunto que se realiza con las personas que viven ahí, son las que deben participar constantemente de manera activa para identificar un diagnóstico posible. Es así que cuando hablamos de participación comunitaria, estamos hablando de ese trabajo en conjunto que se realiza con las mismas personas que viven en la comunidad. O sea, yo no puedo ir y decir, ay, ya la persona tiene tantos problemas, ¿no? O su problema es este. No puedo yo hablar por todos. Tengo que escucharlo siempre. Y la intersectorialidad es un trabajo conjunto y bien coordinado con los diferentes sectores que actúan en la localidad. O sea, ¿quiénes me van a ayudar a mí a hacer este trabajo colaborativo también? Puede ser la municipalidad, el sector salud, el establecimiento que esté cerca o el colegio, ¿no? El colegio que pudiera estar cerca y que también identifique y conozca. Muy bien. Entonces, cuando hablamos al principio de que el diagnóstico era una de las etapas, efectivamente son 5 etapas que se conocen y hoy básicamente voy a hablar de esta segunda que es el diagnóstico. La primera etapa, y para que conozcan todas, la primera etapa es una etapa previa donde se realiza la inserción a la comunidad. Muchos podrían pensar que el diagnóstico es la primera etapa. Sin embargo, existe una etapa previa que es el reconocimiento a la comunidad. O sea, no es que vamos directamente a la comunidad y le decimos a las personas, reunámonos, ¿no? No, sino que primero vamos, reconocemos el camino, reconocemos a la comunidad, ¿no? Identificamos qué carro viene, qué carro va, cómo hacer la movilización, hasta qué horas la comunidad suele ser el adecuado para poder estar ahí. Entonces son varios factores que se van evaluando. Lo segundo es el diagnóstico o también llamado autodiagnóstico. Es esta etapa crucial. ¿Por qué? Porque aquí se conoce la situación de salud de la población, sus prioridades, sus fortalezas y también debilidades que deben enfrentar sus problemas también. Luego de esta etapa, hablamos de la programación o planificación participativa. Aquí empezamos a ordenar ya más que todo nuestras ideas, ya conociendo todos los pasos, es aquí donde se empiezan a hacer las actividades con el fin de dar solución a los problemas de la comunidad. Esta planificación se suele usar un marco lógico que es bastante común utilizarlo a nivel comunitario. En la parte de ejecución se da con la intervención de los distintos sectores y actores quienes asumirán diversas funciones y responsabilidades. Luego, por último, la evaluación que se realiza en diferentes momentos para analizar la acción conjunta de cómo se van logrando los objetivos. O sea, aquí en evaluación se coloca si se logró o no se lograron los objetivos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, las 5 etapas son fundamentales para lograr un resultado adecuado. La planificación, entonces, local participativa, inicia primero con un análisis de la situación local de la realidad, empezando a analizar fuentes secundarias, por ejemplo, información que puede haber a través de una encuesta o incluso información a medida de dentro de Internet, ahora que estamos en el mundo tecnológico,
buscar el mapa geográfico de la comunidad, el mapa de recursos que pueden existir alrededor, la reseña histórica. Aquí es lo que vamos haciendo básicamente es identificar y analizar a todos los actores sociales y también las redes sociales que puedan tener. Bien, entonces esto también se realiza en un taller de diagnóstico participativo. Recordemos que en este taller de diagnóstico participativo, como lo dice tal, es un taller donde existen estas personas que son parte de los actores sociales y entre todos se ponen de acuerdo para encontrar solución a un problema. El marco lógico de los problemas priorizados que también se realiza, ¿no? La ejecución, pasacalle, talleres lúdicos, o sea, en la ejecución como tal, ¿no? Podemos nosotros adecuarnos a realizar una intervención en base a la posibilidad que el equipo de proyecto tenga, ¿no? De repente quiere hacer un pasacalle o talleres o algún juego lúdico o campañas de salud. Y por último, la evaluación de acuerdos e indicadores. Entonces, viendo la primera etapa, que es la inserción a la comunidad, una etapa crucial, es que nos ubiquemos dentro de la comunidad y seamos reconocidos por la población, un recurso propio, integrante fundamental en el desarrollo. Aquí en esta inserción a la comunidad se va haciendo primero el reconocimiento propio de dónde se encuentra, la ubicación geográfica exacta, qué actores sociales están a mi alrededor, su historia, su cultura, quiénes son los líderes y todo lo que debemos conocer de la comunidad, todas sus características propias. Y en esa misma etapa aprovechamos a hacer la convocatoria, que es reunir a la población y hacerlo en torno a temas que resulten de interés. O sea, aquí hacemos la convocatoria. No todavía la reunión, sino que convocamos a lo importante que es nuestra presencia para lograr generar la solución de un problema que pudiera estar existiendo en la misma comunidad, ¿verdad? Y como tal, se van identificando algunos instrumentos para ir recolectando datos. Dentro de la recolección de datos, se puede utilizar una guía de observación, una entrevista, ¿no? Una encuesta, un censo, o sea, comunicar a la comunidad de la aplicación del censo, de la fecha, del horario y del objetivo. ¿Bien? Ahora, dentro de ello también hay que reconocer la situación actual que se encuentra, o sea, también hay que ver cómo están las viviendas, los tipos de viviendas, los medios de transporte en el que se encuentran, si hay acceso a servicios básicos o no, si hay empleo, de pronto la mayoría es un empleo informal, ¿no? Y también los determinantes sociales que en su momento también habíamos hablado en la sesión 1, donde saben ustedes que hablamos de las causas como tal de los determinantes sociales de la salud, el empleo, cómo están mis condiciones de trabajo, todo lo que puede tener un impacto directo y positivo o negativo en la situación de la comunidad. Pero adicional a esta situación que hay que ir reconociendo, también les decía que hay que observar qué tenemos a nuestro alrededor, cuáles son esos recursos internos y esos recursos externos con los que se cuenta. Si hablamos de un recurso interno, estamos hablando de pronto si hay organizaciones de base, por ejemplo, vaso de leche, si hay comedores de madres, si hay local comunal, las tiendas, ¿no? Si hay botiquín, ONGs, centros médicos particulares o del Estado. Entonces, internamente se identifica qué hay en la comunidad. Cuando hablamos de recursos externos, hablamos, por ejemplo, de aquellos que pueden estar alrededor, de repente una institución educativa, una parroquia, una asociación mototaxista, un policlínico, un centro materno-infantil, ya son recursos que están externos y que están cerca a mi establecimiento o cerca también a mi comunidad donde yo voy a hacer la acción. Adicional a ello, es importante identificar los actores sociales, o sea, las personas, familias u organizaciones e instituciones del espacio local que representan un papel importante.
Cuando hablamos de actores sociales, no solamente estamos hablando de personas, ¿no? Como por ejemplo esta junta directiva, que está compuesta por 2 integrantes, los cuales tienen como función velar por el bienestar y desarrollo. Aquí algunas alumnas, por ejemplo, hacen la entrevista al presidente general de la junta directiva y aquí se hace la entrevista al secretario de actas y archivos, el señor Cayetano Chupinaya. O sea, pueden ser las personas las que se consideran actores sociales o también puede ser un colegio, un centro de salud, la municipalidad, la comisaría, etcétera. O sea, tanto familias, personas, organizaciones e instituciones que puedan representar un papel importante en la solución de los problemas como actores sociales, ¿ok? Entonces, se visita obviamente al actor social, es el primer contacto que debemos tener para evitar cualquier problema y empezamos con la estrategia para que la población tome conciencia de su salud, dando a conocer e informando sobre temas que les involucre directamente y repercute en su calidad de vida. Entonces, en la sensibilización de actores, aquí lo que se busca también es sensibilizar a todos los que están o son parte de la comunidad para que entiendan cuál es el motivo y que empecemos a tomar conciencia de la salud de la población que se encuentra en ese momento. Es así que este diagnóstico local participativo es un proceso, como les decía, donde las personas y el equipo recogen y comparten información que permite conocer sus situaciones de salud. Objetivos claros para esto: realizar el diagnóstico local con la participación de ciudadanos, instituciones locales, identificar conjuntamente los problemas de salud de la población. Específicos, algunos como por ejemplo identificar los problemas, luego priorizarlos, luego identificar los recursos y por último proponer las posibles soluciones, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Entonces, teniendo en claro ello, vamos a ver un video. Recordemos que en la comunidad, ¿sí? Es muy importante identificar este diagnóstico participativo, ¿bien? Y que nosotros lo podamos conocer. De hecho, existe información importante de los diagnósticos participativos en Internet. Hoy en día ya es bastante conocido, ¿no? Y como tal debemos nosotros identificarlo. Vamos a ver este pequeño video. Permíteme compartirles. A ver. Recuerdo que no fue fácil, pero con la participación de todo el pueblo salimos adelante. El problema de salud infantil en nuestra comunidad es preocupante, compañeros. Necesitamos realizar un diagnóstico local participativo con urgencia. ¿Y para qué nos sirve hacer ese diagnóstico? El objetivo de un diagnóstico participativo es encontrar un método que nos permita encarar el problema de salud infantil en nuestra comunidad, con la participación de todas y todos. Luego, desarrollar un plan de trabajo. Así es. Sin participación y representación equitativa, no sabremos qué pasa en nuestra comunidad. Un diagnóstico local participativo tiene 3 momentos. El primero es el análisis de nuestra realidad. Esto implica obtener datos locales y demográficos relacionados a nuestro problema. Este primer momento define nuestro entorno, el espacio social y geográfico donde vivimos. Esto nos sirve para identificar a las instituciones y actores sociales involucrados con la salud infantil y materna. Por ejemplo, municipios, organizaciones de base, servicios de salud, escuelas, líderes, organizaciones no gubernamentales y entidades estatales como el Ministerio de Salud. También es importante describir los servicios básicos que tienen nuestros hogares y que pueden influir en la salud de nuestros hijos e hijas. Luego de analizar nuestra realidad, necesitamos ver las prácticas familiares protectoras del niño y la mujer gestante. Esto abarca el segundo momento.
Para saber qué prácticas clave nos ayudan a solucionar nuestro problema, debemos recurrir a los expertos como el Dr. Medina, que sabe priorizar las actividades que debemos realizar para prevenir la mortalidad infantil. Así es, Julián. Este proceso de investigación se realiza a través de grupos focales, sondeos y encuestas. De esta manera, definiremos cuáles son las prácticas que promueven un buen desarrollo físico y mental en nuestros hijos e hijas. ¿No es cierto, doctor? Así es, Elenita. Y no olvidemos las actividades que prevengan enfermedades. Gracias, doctorcito. Ahora nos toca entrar al tercer momento, el taller local de análisis. Exacto. Esta fase es un taller local, denominado planificación de base. Así podremos plantear finalmente acciones para superar nuestro problema. Es importante que todos los sectores involucrados tengan representantes y participe equitativamente toda nuestra comunidad. Partiendo del análisis de la realidad local y la identificación de causas y consecuencias del problema de salud infantil, propondremos acciones que son la base para nuestro plan de trabajo. Y manos a la obra. El diagnóstico participativo nos permitió conocer las necesidades reales de la comunidad y así planificar intervenciones exitosas para resolver nuestro problema. Tú también puedes aplicar este proceso en tu comunidad. Recordemos los 3 momentos del diagnóstico: análisis de la realidad local, situación de prácticas clave, taller local de análisis. Lograr representación equitativa y participativa es solo cuestión de organizarse bien. Ahora te toca a ti. Ok, aquí identificamos, ¿no? Efectivamente, lo importante que es estar en un diagnóstico local participativo, ¿no? Y lograr que toda la comunidad participe. A veces puede ser un trabajo, de hecho es un trabajo bastante arduo, donde todos se reúnen en la comunidad, o sea, como ustedes han visto ahí en imagen donde están todos reunidos. ¿Quiénes son los que están ahí reunidos? Las personas que son claves en la comunidad, líderes, de repente la presidenta del vaso de leche, de repente debe estar la enfermera del establecimiento de salud, ¿no? Entonces tenemos como varias opciones que nos permiten identificar eh, quiénes son las personas. De hecho, invitamos a todos ellos para este taller que se realiza en un momento clave y también invitamos al director del colegio, o sea, todos los que están en la comunidad y que al final nos van a aportar de manera positiva a este diagnóstico participativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos los pasos para el diagnóstico, ustedes ven que siempre van, por ejemplo, ¿no? Como estudiantes o como personal de salud, recorren la comunidad, inmediatamente se realiza la convocatoria. Una etapa fundamental, y esta convocatoria nos permite proceder a dejar las invitaciones durante la visita domiciliaria. Estas invitaciones tienen que ser siempre previa coordinación con los dirigentes comunales y se realiza la difusión con afiches en zonas estratégicas. Recordemos que nosotros dejemos las invitaciones, no lo podemos hacer deliberadamente sin antes haber conversado con los actores sociales que nos dan autorización para repartir este tipo de invitaciones a los domicilios, ¿no? Si en algún momento lo hacemos sin que ellos tengan el conocimiento, estaríamos incurriendo en una falta dentro de sus normas y posiblemente el despido, el rechazo de la comunidad, ¿no? Hay situaciones en las que las comunidades son pequeñas, entre ellos se pasan la voz y al final se termina enterando el dirigente quien ingresó sin la autorización. Ahora, sí es importante que el dirigente sepa, de hecho nos ayuda y permite, ¿por qué? Porque cuando antes de ir a los domicilios a entregar este tipo de volantes, hay comunidades donde tienen ese tipo de antenas, megáfonos, donde el mismo dirigente pasa un aviso que van a estar yendo a sus domicilios a entregar invitaciones, ¿no? Entonces ya hay un aviso previo
incluso del mismo dirigente a la comunidad. Ahora que tenemos los medios tecnológicos, también el tema del celular, los grupos de WhatsApp en los que ya seguramente muchos de los vecinos están integrados. Entonces, hay manera de cómo enterarse. No podemos nosotros ir de manera sorpresiva. ¿Ok? Entonces, eso es el primer paso. Y luego hacemos la convocatoria ya, el día de la convocatoria, y de esta manera tenemos a las personas reunidas, ¿no? La vicepresidenta, la presidenta de la Junta Vecinal, a la coordinadora del vaso de leche, al coordinador de deportes y a la misma comunidad, vecinos, vecinas, que no necesariamente tengan un cargo, pero que están presentes porque también conocen la realidad de su comunidad. Entonces, los factores sociales, personas con capacidad de decisión, de influencia y poder ser elegido por la comunidad. Entonces, al hacer la convocatoria de todas las personas, inmediatamente empezamos el taller. En el taller es importante tener a la mano ya papelotes construidos que nos permitan escribir, o si es que nos reunimos en un salón comunal, poder identificar en ese salón comunal si hay pizarra, o ya previamente haber nosotros colocado los papelotes. ¿Bien? Entonces, lo primero es que identificamos los problemas, ¿sí? ¿Cómo se hace esta identificación de problemas? Y primero es uno de los pasos trascendentales, ¿no? Y no solo lograremos conocer qué problemas afectan la salud de los pobladores, sino que se podrá determinar cuál requiere una atención prioritaria como tal. Al momento que se van identificando los problemas, todos presentes, ahí ustedes ven en las imágenes, por ejemplo, una enfermera, una obstetra. Y es que sí, dentro del taller también están presentes aquellos personajes que son del mismo establecimiento de salud, profesionales, y que van y también acompañan a este diagnóstico participativo. Se realiza entonces una lluvia de ideas, ¿no? Esta lluvia de ideas es una de las técnicas utilizadas con más aciertos para más o menos pensar con todos los que viven en la comunidad, vecinos y todo lo que les mencionaba, que ellos mismos levantando la mano digan, en la comunidad el problema es este. Luego otra persona levanta la mano y yo y la persona que está ahí, aquí escribiendo simplemente va notando cuáles son los problemas que se van mencionando. Y luego hacemos una matriz de selección. Ok, hemos identificado esta lista de 10 problemas de los cuales los vamos a llevar a una matriz de selección para priorizar los problemas más importantes. Y a raíz ya de eso es donde empezamos a hacer el árbol de problemas de aquellos que ya se eligieron como problemas. ¿Por qué? Porque en el árbol de problemas que identificamos. ¿Han visto ese método, esa técnica del árbol de problemas? ¿Qué es lo que se pide en un árbol de problemas? A ver, ¿alguien de pronto conoce? Se hace la imagen de un árbol como tal, pero ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Nadie? Bueno, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Siempre cuando se hace este tipo de árbol, que las causas, las consecuencias y el problema. O sea, en el árbol, el problema va a estar en el centro, las causas en las raíces, ¿verdad? Y las consecuencias, muy bien, las causas en la raíz, muy bien, Francisco ya sabe a qué nos referimos. Y de esa manera hacemos un buen árbol de problemas. Muy bien. Entonces, el listado de problemas se puede ver algo así. O sea, si yo no tengo una pizarra donde pueda estar escribiendo, hay muchas posibilidades. De pronto tengo un papelote y cada uno lo va pegando, se le da un papelito a cada uno, ¿no? Para que escriba el problema que considera que existe en su comunidad más prioritario y cada uno lo va a decir. Y al final lo pegamos. Entonces se realiza el gráfico como tipo una pirámide donde se colocaron todos. A los participantes se les entrega estas tarjetitas para que ellos mismos identifiquen en una sola frase un problema. Las tarjetas se pegaron en la siguiente pirámide sin ningún orden de prioridad, se pegaron simplemente.
Y veamos qué problemas menciona. Tos, por ahí hay resfriado, corrupción de menores, nos habla de la homosexualidad, ¿no? Nos habla de la drogadicción, de la diarrea, ¿no? De las bronconeumonías, de las artrosis, del pandillaje, miren, de los parásitos, infecciones en la piel, alergias, fumigar a domicilios, que en realidad no es tanto un problema, sino una necesidad, ¿no? La violencia familiar, TBC, desnutrición, mala comprensión, maltrato contra los niños. Entonces veamos que las personas mismas van identificando el problema, ¿sí? Y una vez que se identifica va a quedar de esta manera ordenado todos los problemas que en la comunidad se realizaron. Posterior se hace la clasificación de los problemas y primero para hacer una clasificación es importante delimitar qué problemas de solución son internos y qué problemas de solución son externos. O sea, está bien que exista pandillaje, está bien que exista el tema de viviendas en peligro de colapsar, de falta de servicios básicos, pero que son problemas que lamentablemente nosotros no vamos a poder solucionar. Y aquí es importante dirigir muy bien el taller para que todos sepan que hemos venido al objetivo más que todo de salud. Entonces, vamos a identificar problemas de salud, ¿no? Problemas que puedan perjudicar de manera existencial en el momento. Entonces vamos viendo y vamos separando los de solución externa con aquellos que imposible, o sea, no podemos nosotros evitar ni hacer absolutamente nada, ¿no? Inclusive el pandillaje también ahí yo lo pondría en solución externa, ¿no? Porque también es un tema que nosotros no podemos lidiar. En cambio, desnutrición, alcoholismo, homosexualidad, violencia, de repente podrían ser situaciones que sí podríamos ver algún tipo de solución. Luego empezamos a hacer la jerarquización de los problemas, ¿no? O sea, una vez que los problemas se identificaron, los ponemos a jerarquizar. O sea, con la participación de todos los pobladores, se pudo obtener por votación, según la escala valorativa de 1 a 5 puntos, siendo el menos grave 1 y 5 el de mayor gravedad, siguiendo todos los criterios de priorización, dándole a los pobladores la orientación en algunos casos, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí se le explica a las personas, ok, de todos los problemas que tengo, vamos a dar una escala de valoración del 1 al 5, dependiendo la escala valorativa del problema más grave al problema menos grave. Entonces, la persona que daba 5 puntos es porque entendía o tenía la necesidad de conocer que el problema era muy grave. Y en ese momento se empezaban a colocar esto que dice A, B, C, D, E, ¿no? Que ahí se empieza a identificar el A, el B, C, D. Estos acá son los problemas que se colocarían, por ejemplo, acá de nutrición, anemia, ¿no? Todo eso se van colocando, solo que lo he puesto con letras porque no estamos viendo el problema en sí. Una vez dado ello, colocamos criterios que van en esta columna, como por ejemplo, ¿qué problema afecta a la mayoría de la población? Eso nos permite saber la gravedad como tal. Luego, el problema pone en riesgo la vida de las personas. Vamos evaluando el riesgo. El problema afecta a la organización comunal. También lo vamos identificando. O el problema afecta a la familia. También lo vamos identificando. El problema realmente permite la participación de la población, ¿no? También lo identificamos. O sea, de cada uno de los problemas que acá tenemos, hacemos la lectura de los siguientes criterios. Entonces, si aquí está desnutrición, yo digo la desnutrición afecta a la mayoría, entonces ahí es donde empiezan a poner un puntaje. Ah, yo pienso que es 3, o 4, o 1, o 5. El problema pone en riesgo de desnutrición la vida de las personas, sí, todos dicen 5. Y este problema de desnutrición afecta a la organización comunal, de repente sí o no, ¿no? Ahí por números. El problema afecta a la familia, el problema realmente permite la participación de la población, entonces
Estas preguntas son claves cuando vayamos a priorizar algunos problemas, porque aquí ya lo que estamos haciendo es priorizando. Con este cuadro de priorización vamos identificando qué problemas son más urgentes, ¿no? De poder hablar. Entonces, al priorizar, se trabaja con cada problema, identificamos tres. Desnutrición, alcoholismo, por ejemplo, y violencia familiar. Tres problemas que podríamos haber identificado, porque son los problemas donde hemos obtenido un mayor puntaje, ¿no? Porque estos se pueden sumar y vemos cuál ha sido el mayor puntaje de los problemas que se han identificado. Imaginemos que hayan salido tres. Desnutrición, alcoholismo y violencia familiar. Es ahí donde seguimos al siguiente paso, el árbol de problemas. El árbol de problemas nos va a ayudar a identificar, ok, son tres problemas que hemos identificado, todos por unanimidad están de acuerdo, entonces decimos bien, tenemos desnutrición, alcoholismo y violencia como problemas en su comunidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles fueron los causales y cuáles son las consecuencias que esto me genera. Es así donde se realiza el árbol de problema, por ejemplo, de la desnutrición, ¿no? Entonces aparece más o menos de esta manera. Desnutrición en el tronco va el problema central, en las raíces les decía que iban las causas y en las hojas las consecuencias. Entonces, ya voy viendo, ¿no? Si hay desnutrición, ¿cuál podrían haber sido las causas? De repente, esto es un ejemplo, falta de conocimiento sobre una adecuada nutrición, falta de ingresos económicos, mala alimentación, hábitos, creencias sobre la alimentación, ¿no? Entonces, se identifica, la misma población nos puede ir diciendo. Y claro, vamos apoyando, ayudando, así lo que me menciona es una causa o no. Si es así, lo vamos anotando. Y después vemos las consecuencias, que son el impacto, el efecto negativo o que se produjo o que disminuyó la calidad de vida de la población. Por ejemplo, si hay desnutrición, yo me puedo imaginar un retardo de crecimiento y en el desarrollo en el niño, un bajo rendimiento escolar, la muerte, ¿no? Tuberculosis, enfermedades respiratorias, resfrío, bronquitis, infecciones gastrointestinales, diarrea, parásitos, etc. Entonces, ya con este árbol, ustedes luego, ¿qué harían? Una vez que yo hago, ya hablé de la desnutrición, el alcoholismo, ¿no? Miren sus posibles causas. De la falta de comunicación de los padres, la falta de comprensión en el entorno familiar, los hábitos sociales, los hábitos culturales, el desempleo, incluso la presión de grupo también, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae el alcoholismo? La pérdida de la salud mental, la persona se vuelve agresiva, puede ocasionar demencia, la delincuencia, la desintegración familiar, ¿no? Las repercusiones económicas en el hogar o la violencia. Entonces, vamos viendo entonces en el alcoholismo qué más o menos problemas y qué causas habían generado ello. Y por último, la violencia familiar, ¿no? Entonces, vean que aquí las personas quienes están haciendo la lectura no son las alumnas, ¿no? Es la misma población, o sea, la misma población es la que participa activamente y la que lee, al final, sale un representante para leer cada uno de los papelotes de los tres problemas que hubiera, ¿no? Y inmediatamente se corrige, se identifica o se suman más comentarios al árbol de problemas. Ahí está la violencia, ¿no? ¿Qué pueden haber en causas? Falta de comprensión, de pronto falta de comunicación, insuficiencia económica, machismo, falta de apoyo familiar. ¿Y cuáles serían las consecuencias de violencia? Baja autoestima, definitivamente, discusiones constantes, maltrato continuo en niños, ¿no? Pandilleros, niños violentos, rebeldes, de pronto niños que se pierden en la calle, niños que entran a drogadicción, o sea, hay muchas consecuencias, y solo por mencionar algunas. Entonces, una vez que ya se tenga cuáles son las consecuencias, recién ahí se identifican cuáles serían las soluciones, las alternativas de solución que se van a llevar a cabo, ¿no? Y es ahí donde se ve, ok, el taller, por ejemplo, el problema es nutrición, hemos visto causas que, por ejemplo, hay desconocimiento, hay esto y el otro, ok,
¿Qué vamos a hacer? Taller sobre alimentación balanceada, lonchera saludable. Vamos a educar sobre la alimentación y la preparación de alimentos nutritivos. Y vamos a controlar el peso y talla de todos los niños, por ejemplo, ¿no? Para el alcoholismo vamos a hacer talleres de prevención, vamos a orientar a las familias sobre el abuso de alcohol, en los adolescentes también. Hay que hacer la educación sanitaria, o sea, promoción, prevención, talleres de autoestima, coordinación con DEVIVA, que también es una ONG, para poder llevar este material informativo. Habla Franco es también una organización, una ONG, que se encarga de ver a niños que están en condición de calle, niños que están con problemas de drogadicción, con problemas de diferentes índoles, y que este tipo de ONGs nos ayuda muchísimo para este tipo de intervenciones comunitarias. Violencia familiar. Vamos a hacer la información sobre los servicios que ofrecen al Centro de Emergencia Mujer, la línea 100, que atiende casos las 24 horas del día, para que pueda recibir orientación de alguien que esté tras la línea. Coordinación con la unidad de atención a denuncias en la comisaría, establecer una promotora encargada de derivar algún caso de violencia, talleres de comunicación familiar y autoestima, apoyo a las víctimas de violencia y asesoramiento con centro de emergencia mujer. Entonces, eso es cuando hablamos de diagnóstico participativo, o sea, logramos buscar los problemas y las soluciones. Pero ojo, esto no es la única forma de identificar un problema, o sea, existen muchas otras formas de hacerlo, y de cómo nosotros ingresamos a la comunidad y vamos recogiendo información. Aquí vamos a ver un video que nos muestra cómo se realiza a nivel rural un diagnóstico participativo. Y el objetivo que nos proponemos es realizar precisamente un diagnóstico participativo en una finca para valorar la sostenibilidad del sistema productivo. Y vamos a hacer una formación de equipos, nuevos equipos de trabajo. Vamos a hacer un recorrido por el área de la finca. Después venimos aquí y socializamos las ideas y las construimos en forma colectiva. Y si vemos que a algún equipo le quedó algo por señalar, por identificar, por tratar, ya en el plenario, todos unidos, podemos enriquecer el trabajo de cada uno de los grupos por separado. ¿Qué creen ustedes? Porque caminando vamos a formar los grupos. Entonces, caminando en círculo, vamos a hacer un ejercicio. Terminemos en círculo. Y lo primero que vamos a formar es pareja. ¿Quién se queda sin dúo? Ahora vamos a formar quinteto, ya tenemos formados los 5 grupos de trabajo. Cada grupo va a trabajar en lo que le tocó. Claro. Y después construimos el diagnóstico completo. Ya. ¿Qué cultivos tienen? De alimentos, de denrées alimentaires, provienen de la ferme. Sí. Esa producción de acá es la que tú das a la cooperativa. El plátano, el frijol. Solo plátano y frijol. Y lo de allá es para comer.
Lo allí más específicamente para comer. ¿Cuánto piensas tú que puedes sacar de aquí de cosecha? Bueno, ahí hay un mineral de 8 o 10 quintales. Mira aquí. No tiene. Acá. Un comedor o el... Acá. Y aquí, porque yo no le he hecho nada de veneno porque si no... Ya, está bien. ¿Es un bicho? Es algo que come. Un animal. ¿Usted no le echa nada tóxico? No. Ya, pero ha intentado con remedios naturales. Sí, con bacilos y eso que hacen en la cooperativa. Producto biológico. Y desparasita los cerdos. Sí, ahí hay una mata que digo, me han dicho a mí que es la moringa. La moringa. Que esa desparasita a los cochinos y todo. ¿Y eso cada cuánto lo hace? No, todos los días. ¿Todos los días? ¿Se le echan el agua en la comida? No, así mira, como está ahí. ¿Así mismo? Ya se la comieron. Ya. Es como alimento entonces, ¿no? Sí, como alimento y parásito. Sí. Sí, bueno. Todo el trabajo familiar. Familiar. Y luego participan los niños. Ya, los niños es que siempre casi todo así. ¿Tú gastas mucho dinero en compra de insumos o todo lo produce la finca? Casi todo lo productos. Casi todo. No todo, pero casi todo. ¿Y semillas? ¿Qué alimenta los pollos? Esta habichuela. Mírame. Esa que está siempre ahí. Ese está bien. Y no se echa a perder mientras que no esté cerrado. O lo cierra. Cerrado. ¿Es bueno para sembrar? Esa sí, esa está linda para sembrar. Es maíz de rosita. Ah, sí. Ese. Este tomate. ¿De cuál variedad? Tomate vida, pero elaborado por mí. ¿Tomate qué? No trabaja más. Del área de la defensa se dedica a autoconsumancia. Los equipos que están escribiendo vamos a empezar a platicar. Ha sido una mejora para su finca que recibió una parcela con la ley 259. Eres la que se ocupa del trabajo de la casa, de los niños y de los animales. Lo que nos dijo, primer fuente es la venta de hortalizas. Bueno, en el frijol, los minadores y la mosca blanca, pero muy poco, digamos. Muy poco. Lo que hemos visto es que está rotando cultivos. Según es la venta de plátano. El niño siembra también, digamos que va a la finca cuando sale de la escuela. Tiene cercos vivos que puede ayudar a evitar erosión. La participación de la mujer en el campo es cuando está la cosecha. Tercero es la venta de frutales. Los frutales vimos cochinilla, pulgón, arañas, hongos, larvas. Bueno, también hay mucho intercambio entre los vecinos. El cuarto es la venta de puerco. No hay necesidad que alguno vaya a buscar trabajo fuera de la finca. La finca está económicamente positivo, ¿no? Porque la familia vive del trabajo, de la renta, de la finca. El objetivo era ese, que ustedes vieran y pudieran valorar la sostenibilidad de la finca. Por eso dividimos en 5 grupos y tratamos de ir mirando varios indicadores a ver cómo así podíamos ir recolectando información y llegar a una conclusión valorativa de la sostenibilidad del sistema. Aunque sabemos de que cuando hace un diagnóstico no se puede quedar ni un espacio de la finca sin recorrer, porque vas a encontrar detalles que no así él se los diga que es igual, que tiene lo mismo y que así es, hay que ir para verificar y puedas encontrar otras potencialidades y eso te pueda servir para avanzar en el trabajo y en la planeación es donde tiene que ir todos esos detalles metidos, pero es claro que lo que se hizo en tan poco tiempo es como todo el proceso de lo que tiene que ver con un diagnóstico. Eso es lo que piensa, no hay filtro, ¿sabes? No. Muy bien, ¿qué es lo que observamos en este video? A ver. ¿Qué nos enseña este video? A ver, ¿alguien? ¿Qué hemos observado en este diagnóstico participativo?
En este caso hemos observado el diagnóstico ¿en dónde? En una zona rural. ¿Y qué estuvieron identificando? ¿Qué estuvieron analizando? ¿Mm? A ver, ¿alguien? Vamos a ver, nos dice intervenciones de actores sociales, muy bien Vanessa. Nos dice las condiciones de salud sobre temas de la finca, exacto. Bien, ¿y qué es lo que, o sea, dentro de, más que todo la información de la finca, cómo es que se llegó a dar este despliegue de diagnóstico participativo en esta zona? ¿Cómo es que realizaron o sea, cuenten ustedes el paso a paso? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo como tal en esta comunidad? Se formaron grupos, ¿qué más? Muy bien, nos dice identificar a la población. Ok, ya, una vez que formamos grupos, lo que se hizo fue ir preguntando, ¿no? Ir haciendo a manera de consultas, preguntas, digamos, ficha de observación, ¿no? Donde se iba identificando en este caso, en la comunidad, cómo es que se iba desarrollando la finca y muchas preguntas relacionadas a ello. Lluvia de ideas, exacto. No sé si se realiza un plan de mejora con el apoyo y la participación de la población. Exacto. Entonces, como ustedes han visto, hay varias maneras de hacer un diagnóstico participativo. Una de las maneras fue la primera, donde se hacía un diagnóstico participativo, ¿no? Dentro de la comunidad, con actores, como lo mencionaba en la diapositiva. Otra de las formas es hacerlo de manera rural, en una zona rural, donde también identificamos, ¿no? Preguntando sin necesidad de haberlos convocado a los pobladores. ¿Por qué? Pues son personas que trabajan, que no tienen tiempo, que venir a una convocatoria de un taller va a ser bien complicado porque ellos comen del día a día. Y dejar de trabajar significa el riesgo de no comer en ese día. Entonces, así como hay esa forma, hay varios proyectos en la comunidad que se realizan de esa manera. Si, por ejemplo, estamos en las escuelas, también en las escuelas se puede hacer diagnósticos participativos porque también nos permiten identificar qué problemas pudieran existir en esta escuela. Entonces, quiero que vean esta segunda forma de un diagnóstico participativo y poder terminar ya esta segunda parte. Vamos a ver. Teniendo en cuenta el proceso desarrollado en el curso virtual Diagnóstico Participativo, proceso de reflexión sobre nuestro entorno, las cogestoras Jacqueline Montenegro, Millerlay Vargas y Nidia Vidal llevan a cabo una sesión comunitaria con las familias beneficiarias de la estrategia Red Unidos en la vereda de Julumito, municipio de Popayán. Estas personas interactúan en el análisis de identificar los aspectos negativos y positivos de la estrategia frente a la situación que ellos viven. Para ello, se organizan 3 grupos de trabajo con el fin de conocer los aspectos positivos, los negativos y cómo están sus familias en este momento y de qué manera les gustaría que se desarrollara integralmente el futuro de estas a partir de la construcción democrática y ciudadana.
demás van a hacer silencio para poder que todos escuchemos. ¿Listo? Bueno, listo, entonces nosotros ese que no hay la declaración financiera de la ley de líquidos. Lo que nosotros entendemos es que, por ejemplo, si tenemos una cultura, debemos tener más posibilidades como programas de campo de estudio, de cursos, de escena, bueno, para estudiar. Discriminación y regulación de la pobreza de su condición, eso también existe. Porque mire que nos puse a un llamado que nos hicieron a través de la red y ahí hacemos acerca de esto, ya que nos discriminan por la edad, la condición económica que tenemos. Por la edad, porque dicen que personas después de los 30 muy difícil hacer los programas que es mucho más fácil, se son muchachos. Eso es la mismo de la red. Lo que decía al principio, que la demanda de oferta pues es muy poca porque no hay nada. Es decir, lo que yo le comentaba a ella, resulta y acontece que ahora se dice que no más 2 veces, sino que 4 veces. Está bien que nos visiten. Pero ¿qué pasa si nos visitan, digamos, 1 vez o 3 veces a la semana? Pero si de esto no pasa nada, o sea, yo ya llevo tiempo y no he recibido ningún beneficio de nada. De nada es de nada, no pasa nada. La metodología es deficiente, o sea, eso sí, la oportunidad de oferta, lo que dije al principio, somos beneficiados, pero ¿beneficiados de qué? Porque es que yo soy beneficiado en papel, en lo que ustedes me dicen, pero usted es beneficiario de tantas posibilidades del proyecto, pero es que no tenemos proyecto de nada porque no lo he recibido. O sea, hay personas que lo que damos aquí un punto es que se dice que esta oportunidad de ofertas a otras personas no beneficiadas. Eso fue un punto que hablamos. Porque es que resulta que acontece que hay más probabilidad de salir beneficiado si ya ha sido beneficiado una vez que por primera vez. Porque una vez, yo tengo mi tienda, me dieron la tienda, me dieron la otra ayuda, el fortalecimiento de mi negocio y vengo a tirar el programa que esa nueva aportación. En el SENA, una oportunidad de estudio más fácil porque usted está en el programa. Exacto. En la universidad, resulta que cuando usted en el programa de gobierno, tiene una posibilidad de que sea más económico estudiar en la universidad, los eventos un poco más económicos. Cosas así, que como digo, que no sean regaladas, porque es que todo regalado es difícil, pero que tengamos mejores oportunidades. Y llevamos un tiempo largo en este país. Sí, pero no pasa por eso, es una cosa mal, disculpen, pero eso sí como yo sentí la cuestión. Pues en realidad es lo que nosotros sentimos a lo personal de nosotros, ¿no? Por ejemplo, nos pareció excelente estuvieron pendientes de los niños, ¿no? Me gustó cuando doña Lidia fue y va a estar pendiente de los niños del control, qué vacunas le hacían falta y todo eso, pues porque a veces habemos mamás que somos descuidadas en ese sentido. Sí, la información que nos dio es los últimos meses, pues estuvo muy bien. Para estar pendiente de nosotros, por ejemplo, para mí en lo personal, a mí me sirvió mucho. Para mí en lo personal. Y como dice el Señor, pues sí, hay que mirar y hay que ser honestos porque conforme me llega ayuda a nosotros, a mí en lo personal me llegó ayuda. Entonces sería bueno de que miraran y analizaran eso para otras personas que, ¿verdad?, que no las hemos sabido aprovechar es muy diferente. Es por lo menos a mí me salió favorecida para una ventana. Y tengo mis cosas, no las estoy ejerciendo, pero en cualquier momento me dicen, Nancy, yo necesito que me haga una comida, tal cosa. Tengo mis artículos, si por ejemplo se me ofrece ya la vitrina, o si yo necesito alquilar mi olla, entonces tengo una entrada. Si me prestan la vitrina y me la alquilar, es otra de entrada. ¿Sí? Entonces son cosas que uno ya tiene porque, y las tengo. Desde nevera me dieron, imagínense. Entonces, ¿ustedes qué proponen? Que sean unas visitas continuas, pero que realmente haya una oferta pertinente. Pues por lo general digo yo, las visitas son, cuando me escuchaba para son frecuentes, son mejor porque usted se va dando cuenta más o menos
las necesidades de cada persona, de que sí lo las necesita y que también el que no las necesita, porque hay personas que le llegan a ayudar a personas que no necesitan. Cuando yo les tengo una tarea y yo llego a la casa y resulta que esa tarea no la cumplieron, ¿a qué se debe? ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿No hay tiempo? ¿O realmente no nos comprometemos? No les interesa. Sí, no nos interesa. Si yo quiero que mi vida sea mejor, ¿quién es el primero que tiene que empezar a luchar por eso? ¿Cierto? Entonces nos falta un poquito de interés y de responsabilidad. Si ustedes fijaron en estas últimas visitas, avanzaron muchísimo. Por ejemplo, con doña Daisy, ¿qué hablamos con doña Daisy en estos días? A la abuelita le dieron lo de salud y exactamente lo de la libreta, pero ¿por qué nos falta? Porque no le dan papel allá en la universidad. Exactamente, entonces con ella ya logramos una parte, ¿cierto? Con ustedes estamos en un proceso también de salud, que también estamos en un proceso nervioso, pero se ha podido hacer. Las personas que se les invitó al proceso de negocio también fueron, asistieron, ya estamos pendientes de los resultados, como dijo Benito. Con algunas personas trabajamos el mapa de los sueños. ¿Quién le decía la tarea del mapa de los sueños? ¿Cómo les pareció esa tarea? Sí, por lo menos logré que se sentaran conmigo al menos 15 que estoy ahora, que casi nunca lo tenemos. Muy bien, me parece eso. Y lo importante es soñar en familia, porque si nosotros no soñamos en familia, muy difícilmente vamos a alcanzar las cosas. Entonces, el mapa de los sueños era un proceso para que ustedes estuvieran en familia, para que ustedes sueñen. Y también ahí había una pregunta. Decía, ¿cómo vamos a alcanzar ese sueño? ¿Cómo creen ustedes que alcanzamos un sueño? Pues tenemos comunicación entre esposo, esposa y trabajar en conjunto, trabajar en conjunto, que si estudiar las cosas, lo que tiene hijos, tratar de que estudie para que ellos se puedan expandir los conocimientos, no se consumen pronto por el tiempo. Joana nos va a hablar de cómo se encuentra el hogar de ellos en este momento. La casa, pues no es mi casa, ¿no? Es la casa de mi suegra, pero yo quisiera hacer que todos ahora voy a tener mi casa propia con mi familia, aunque yo también con ellos me veo muy bien, porque no tengo cosas diferentes con ellos. ¿Y cómo te sientes en este momento viviendo ahí? Pues en este momento me bien, ¿no? Pero pues cuando quieran sentir que pueden tener más cosas, pueden tener las cosas que pues uno ahí en el pedacito, pues uno no ya no va a poder tener las cosas que uno propiamente. Y el marido se va aumentando para que sepa que tiene que ir mejorando un poquito más. Soltarle la responsabilidad al marido. Oigan, ahora sí, ¿cómo se quieren ver ustedes? Pues ya venía a mi casa, pero pues no contestar un poco de mi familia, ¿no? Los cuatro, tenemos cuatro mamás. Ya haría una casa ya propia. Ya las cosas serían diferentes, ya tendríamos más cosas. De acuerdo con el ejercicio desarrollado, se concluye que la estrategia debe mejorar desde el punto de vista del acceso preferente frente a las ofertas, que las ofertas deben ser mayores y oportunas. En cuanto a los aspectos positivos, se destacó que el trabajo que realiza el cogestor social es importante, ya que brinda apoyo, seguridad y sobre todo genera motivación en las familias. Se debe trabajar en el fortalecimiento de la corresponsabilidad, dado que las mismas familias son conscientes que el cambio de vida depende en una mayor parte de ellos mismos. Proponen que el acompañamiento siga siendo frecuente,
pero que este a su vez traiga consigo ofertas que les contribuyan a mejorar su calidad de vida. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos identificado también en este segundo video la participación de la misma comunidad. ¿Qué identificaron aquí? Aquí es un poco distinto, ¿no? ¿Quiénes fueron los que plantearon las propias soluciones, identificaron sus propios problemas? ¿Quiénes? Las personas, ¿no? Que eran de la propia comunidad. ¿No? Entonces, miren qué importante es procurar que siempre la parte comunitaria, ¿no? Se involucre y se genere lo que realmente hablamos de participación comunitaria. La participación comunitaria es eso, involucrar en acción a estas personas que son parte del sistema, ¿no? Entonces, al final, cuando tengamos un árbol de problema, ya con todas las soluciones y las causas, vamos a poder entender y hacerlo aún más complejo. Por ejemplo, si es un árbol de problema un poco más complejo, porque identificamos, es lo mismo, en el centro del problema, las causas y las consecuencias. La diferencia es que aquí las causas se clasifican. Causas externas, causas internas, en las consecuencias, qué consecuencias a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel social, a nivel emocional, a nivel nutricional, ¿no? O sea, como para identificar no solo un problema, sino varios y que estos se vayan disgregando por la clasificación como tal, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta este punto hemos hablado del diagnóstico local participativo. Ahora vamos a hablar de la reforma del sector salud en el Perú. La reforma del sector salud en el Perú, como muy bien lo tenemos en cuenta, el sistema de salud es fruto de un proceso de acumulación. Y estamos en este último tema de la sesión de hoy, ¿sí? Para que podamos entender que todo lo que hemos hablado anteriormente no parte de la nada. Tenemos una reforma de salud y esta reforma se ha ido construyendo desde el año 1935 con la creación del MINSA. Y el MINSA como órgano gestor, ¿no? A nivel nacional y que vela por la salud de todos los peruanos, ¿no? Y luego poco a poco se fue creando, por ejemplo, la creación de la Caja Nacional del Seguro Social Obrero, se fue creando el Seguro Social y así fueron creando constantemente algunos hospitales, centros asistenciales, fondos y incluso leyes que permitieron el consenso de la reforma. La reforma se acordó a nivel nacional en el 2015, ¿no? Entonces, ya con esto tenemos como un respaldo de todo lo que sucede a nivel del sector salud, como también lineamientos que se van poniendo en cuenta para la reforma de salud. Tenemos aquí el Consejo Nacional de Salud, que le llaman el SECOR, y a su alrededor, como ustedes podrán identificar, los diferentes programas, las diferentes instituciones, ¿no? Que dan a pie a que todo el sistema de salud funcione. Al mismo tiempo, decretos legislativos, reglamentos, resoluciones ministeriales, normas técnicas, instrumentos, gestión, implementación, que se aplica de manera adecuada, ¿no? El consenso en el acuerdo nacional para estos objetivos nos dice que tiene sentido de todo esfuerzo reformador. Le llaman reforma de salud. Y es que aquí lo que se quiere es colocar en el centro al ser humano. Mueve el foco que la tercera ola de reformas había puesto en el sistema, su financiamiento y su desempeño para ubicarlo sobre la persona. Establece además que la salud y la seguridad social son derechos fundamentales para el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades, ¿no? Y también plantea la meta de universalización del cuidado y la atención de salud. Todos entonces tenemos derecho a ser atendidos
en un sistema de calidad, donde exista recurso humano de calidad, responsables para lograr este buen sistema. Además de ello, existen los objetivos claros de la reforma del sector salud. Tenemos la gobernanza, ¿no? Y tenemos a su vez la protección de la salud pública, la protección de la salud individual y la protección de derechos. Estos son lineamientos y medidas que vamos a tomar en las reformas, y cuando hablamos de protección de la salud pública hablamos de cómo generamos la capacidad de prevenir, de detectar y de dar una respuesta rápida ante un problema de salud y empezar a utilizar programas, intervenciones estratégicas. Por ejemplo, si yo quiero proteger a la salud pública, la vacunación es un programa, es una intervención estratégica importante para poder generar la capacidad preventiva. Si hago la protección de salud individual, aquí está, por ejemplo, el AUS, que es el Aseguramiento Universal en Salud, que también está presente en nuestro país y donde también la prestación de servicios con oportunidad, con calidad que se realiza. Y si hablamos de la protección de derechos, hablamos de la supervisión, la fiscalización que se tiene constantemente a los centros, a los policlínicos, a aquellas instituciones privadas que brindan servicios de salud a la población. A ellos se les hace la fiscalización adecuada para procurar que todos los servicios que se den a la población sean de calidad. Si, por ejemplo, una enfermera apertura un consultorio de crecimiento y desarrollo, hay todo el derecho de que la DIRIS en la que se encuentra venga y fiscalice si realmente se cumplen las normas, por ejemplo, para el control de crecimiento y desarrollo, que está aplicado a nivel nacional, ¿no? Independientemente de tu condición de privado, de MINSA o de salud o de cualquier otro seguro. Entonces, la idea aquí es que se pueda tener ese acceso universal en salud. Se hizo el 53º Consejo Directivo a la 66ª sesión del Comité Regional de la OMS en Huanchito en el 2014, donde en este consejo, en esta sesión, se hablaba sobre un acceso universal y una cobertura universal en salud a todas las personas. Y también la respuesta, obviamente, a riesgos sanitarios, ¿no? Que también era una agenda importante de seguridad sanitaria mundial. Es así que la visión del sistema de salud en el Perú del 2021 iba construyéndose poco a poco, de alcance, nos dice, universal, con una cobertura de prestación y cuidado integral de calidad, individual, poblacional, proporcionados por servicios integrados en red y con énfasis en atención primaria de salud, ¿no? Siempre la atención primaria de salud va a ser la primera cara, la atención a un ciudadano, y por lo tanto las prestaciones, los cuidados que se brinden tienen que ser de calidad, tienen que ser integrados, la protección de derechos, ¿no? Nos habla también de la oferta pública complementada con la oferta privada. Entonces, la nueva gobernanza es construida a partir del consenso y compromiso del conjunto de la sociedad. Existen hoy en día enfermedades endémicas, estamos con un potencial dengue, y así como esta enfermedad vírica, existen otros problemas como la malaria, leishmaniasis, tosferina, fiebre amarilla, hepatitis, ¿no? Que tenemos casos de chikungunya que hemos tenido en el país, y todos estos que de alguna manera nos van a permitir crear respuesta contra riesgos sanitarios, de pronto casos de Zika, en cuántos casos se encuentran, ¿no? Y por ello es que se empezaron a crear marcos, decretos legislativos para ayudar también y crear esta comisión de salud pública, comisión intergubernamental, intersectorial de emergencia, declarar también áreas de emergencia, ¿no? Con una intervención, la ley también 3042-3, que es el fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional para garantizar la prevención y control de enfermedades en el Perú. ¿Cuáles son los desafíos para poder fortalecer este marco 1161, que es la ley para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional? Y aquí es, primero, anticipar, mitigar y controlar riesgos. O sea, todos los despliegues que se realizan, por ejemplo, para poder controlar una enfermedad como el dengue, en aquel momento, la mitigación que se realizaba en el COVID y la contención en tiempos de pandemia, ¿no? Y poder intervenir de manera oportuna. Ustedes recordarán las colegas que, por ejemplo, enfermeras que viajaban, médicos y todos los profesionales importantes que viajaban a diferentes zonas del país.
¿Por qué? Porque se necesitaba fortalecer a nivel nacional y más que todo controlar la enfermedad del COVID con una atención adecuada y desplegar toda la potencialidad del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Este Centro de Epidemiología, ¿no? Está bajo la dirección de la Dirección General de Epidemiología, la DGE, que está en el ministerio y que nos permite también identificar, ¿no? Y nos da diferentes salas situacionales actuales, nos dice cómo va tal y cual enfermedad, el seguimiento, boletines informativos, seguimiento también previo, anterior, años anteriores y cómo es que ha ido evolucionando a años actuales. Entonces, este centro de epidemiología además recibe una serie de reportes, no solo de enfermedades, sino también, por ejemplo, de un ESAVI, donde existen ESAVIs graves y también reciben este tipo de reportes, ¿no? Entonces, sumamente importante. Desarrollar un fondo de respuesta a riesgo en salud pública que permitirá la atención individual y poblacional. Fortalecer la red de laboratorios de salud pública, ¿no? El tema de la red de laboratorios, creo que sí se vio la carencia en tiempos de pandemia, donde era muy importante identificar los casos de manera temprana, pero no solamente encuestando, sino haciendo estas pruebas de intervención, y que lamentablemente no se lograban a bien en muchas ocasiones porque no se tenían las pruebas, ¿no? de diagnóstico a la mano. Eso también dificulta, obviamente, el procedimiento, ¿no? Y es ahí donde la red de laboratorios se veía pues escasa y donde incluso tenían que traer pruebas hasta Lima para que sean procesadas. Imagínense, eso indica mucho sobre la precariedad que tenemos hoy en día en el sistema de salud peruano. Lo cierto es que a raíz de la pandemia también nos ha traído nuevas cosas positivas, instalación de nuevas camas UCI y también laboratorios instalados en algunas regiones del país. Hay que proponer y gestionar la aprobación de una política nacional para la gestión de determinantes sociales, ¿no? Los determinantes sociales también son sumamente importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los determinantes sociales son parte fundamental para identificar cuáles son las posibles causas, ¿no? Las posibles causas que se pudieran estar dando. Entonces se van priorizando las intervenciones constantemente. Se ajustan también los componentes técnicos. Se ajustan los componentes técnicos, ¿no? Que también son importantes, y los programas, ¿no? presupuestales estratégicos. El seguimiento de su ejecución, la ampliación de la nueva agenda sanitaria, ¿no? Y se van reactivando la Escuela Nacional de Salud Pública, ¿no? También, que es muy importante, existe una escuela nacional, si ustedes ingresan y a Google y colocan Escuela Nacional de Salud Pública, van a poder identificar cómo lograr seguir capacitándose, lograr nuevos conocimientos. Es una forma permanente de capacitarnos en realidad, no todo el personal de salud. Entonces existe esta Escuela Nacional de Salud Pública que como tal forma a los diferentes profesionales en las brechas de conocimiento, ¿no? De manera que todos los profesionales accedan. Bueno, la mayoría de los que están en hospitales, ¿no? Se hizo una revisión sistemática, por ejemplo, en 51 estudios cuantitativos en países de todos los continentes y muestra el aseguramiento en salud incrementa el acceso y el uso de los servicios de salud en países de bajo y mediano ingreso. Cierto, ¿no? Cuando se hace una identificación del aseguramiento universal en salud, nos vamos dando cuenta de lo importante que es el ingreso y el acceso a todos los servicios de salud que se van identificando, ¿no? Que son sumamente importantes. Aquí es donde se va haciendo la evolución del aseguramiento en salud y la brecha por salud, ¿no?
tanto las personas, los diferentes años, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la ley y, bueno, por grupos de edad. Pero bueno, algo que hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, la población no pobre, la población pobre, ¿no? Y también la población asegurada y la población general del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del INEI, y la cobertura. De hecho que antes la cobertura era muy baja, ¿no? En relación a ahora. Y es muy importante que esto se haya consolidado aún más en estos últimos años, ¿no? Y hoy en día sí es muy fundamental que las personas estén aseguradas. De hecho, se ha incrementado el aseguramiento, tanto así que antes había opciones difíciles de poder acceder al SIS. Ustedes saben que antes tenías que estar en una clasificación de pobre o pobreza extrema para acceder al SIS. Lo cierto es que ahora todos los que no tienen seguro tienen la capacidad de tener un seguro como derecho, independientemente, ¿no?, de si están en una escala de pobreza o no pobreza. Justamente porque si no tienen un seguro de otra índole es porque no trabajan o no tienen un aseguramiento como tal, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? La falta de dinero, por ejemplo, miren como razón para no acudir al servicio de salud. Y esto, a medida que iba avanzando el tiempo, iba disminuyendo, porque claro, imagínense en el 2004, las personas, el 25.7%, ¿no? Por falta de dinero no acudían a los servicios de salud. Eso era realmente grave, ¿bien? Y ya a medida que iba avanzando la edad y que se iba complementando estos servicios de atención en salud, esta brecha iba disminuyendo y este porcentaje iba disminuyendo, ¿no? Y se hacía más evidente el que todos puedan acceder a la salud. La predominancia de estas atenciones preventivas a los asegurados del Seguro Integral de Salud es sumamente importante, porque aquí se dan los mecanismos, ¿no?, de pago capacitado, y aquí también nosotros identificamos, por ejemplo, las atenciones preventivas, las atenciones recuperativas. No es lo mismo una atención preventiva que una atención recuperativa. ¿Cuándo hablamos de una recuperativa? Cuando estamos tratando de mejorar una enfermedad, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿no?, generar este mismo mecanismo de atención preventiva importante. Y es que sí, tenemos un total bastante alto, pero también tenemos que la parte preventiva cada vez más ha ido predominándose en los últimos años, entre el 2014 y 2015, porque antes, ¿cuál era la prioridad? La parte recuperativa, ¿no? Que ahí lo ven. Pero que a medida que se fueron haciendo más prevención y promoción, atenciones preventivas, esto aumentó como tal, ¿no? El impacto del pago capitado en prestaciones de tamizaje. Si yo quiero hacer un tamizaje, una atención para una posible hipertensión, una diabetes, una dislipidemia, una obesidad, ¿no? Rápidamente tengo que ir identificándolo. El tamizaje y el registro. Y aquí vemos la proyección, por ejemplo, que se ha ido teniendo y cómo esto ha ido justamente registrándose y ha ido aumentando. Al mismo tiempo, los tamizajes no transmisibles también han ido aumentando como tal. Entonces, es importante el impacto que se pueda las personas registrar y que se puedan hacer ese tipo de tamizajes antes de que suceda algún problema de salud. Lo mismo sucede para un tamizaje de cáncer de cuello uterino, donde lo que siempre se quiere es que las personas realmente empiecen a hacerse sus tamizajes, lo que antes de pronto nunca se hacían, ahora ya es prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tenemos en el aseguramiento en salud? Yo creo que muchos, porque están dentro de la reforma. Y primero, generar y ver cómo la proyección de la población con seguro cada vez más va en aumento, ¿no? Lo que se quiere es lograr el 100%, que todas las personas estén aseguradas, ¿bien? Entonces, dentro de las líneas de acción estratégica, normalizar la cobertura de aseguramiento de población económicamente vulnerable, ¿no? Es algo que siempre se tiene que lograr, que se normalice una cobertura como tal en la población. Ampliar la cobertura al subsidiado o a la población de prioridad sanitaria,
ampliar la cobertura de aseguramiento contributivo a los independientes y trabajadores formales. Aquellos ampliar la cobertura de aseguramiento semicontributivo ligado a una reducción de la informalidad y consolidar las IAFAs públicas, su adecuado financiamiento y su capacidad de compra complementaria. Entonces, con esto identificamos, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Lograr una buena cobertura de salud, ¿no? Como parte fundamental aquí. Dentro de la situación de expansión de la oferta de los servicios públicos en salud, vamos identificando 7.038 millones de personas que están en situación de expansión. Y que es muy importante también, ¿no? Identificar la infraestructura, el equipamiento. De hecho, el construir más hospitales es una necesidad que hoy en día se ha visto. No se ve tanto la construcción tanto de hospitales, de pronto aquí en la capital, pero sí en algunas regiones porque son cruciales, o sea, son básicos y es una necesidad, ¿no? Y no solamente hospitales, sino también establecimientos, y también es importante evitar la centralización. Lo que siempre se quiere es que no solamente en la capital exista la especialidad, ¿no? Sino que también estén en las otras regiones del Perú, y para ayudar a esa descentralización es que se tienen que también llevar profesionales de esta magnitud hacia el otro lado, ¿no? Hacia las provincias. Miren acá, por ejemplo, en el trimestre, un ejemplo del 2016, los hospitales provinciales culminados, 21 por culminar 7, en marcha 120, ¿no? Pero aún no están en marcha, culminados todos, o sea, es un porcentaje muy bajo a nivel regional y a nivel nacional. Lo mismo para los centros de salud. Entonces hay muchos desafíos de expansión en la oferta de los servicios de salud. Uno de ellos es consolidar el planeamiento sectorial e intergubernamental de la expansión de la oferta de servicios, implementar el plan multianual de inversión en salud, ¿sí? Incluir modernización de la gestión en la red integrada de los servicios como requisito de nuevas inversiones, incorporar leasing para equipamiento a fin de obtener servicios oportunos de mantenimiento y reposición, complementar la inversión con APP, obras de impuestos y servicios de obras. Ahí también los recursos humanos por cada 10.000 habitantes. Existe realmente, o sea, está cubierto el recurso humano médico, enfermero, obstetra, ¿no? Ejemplo de como recurso humano por cada 10.000 habitantes. O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la brecha que estamos logrando? Y miren ustedes, la cantidad por colores, ¿no? El médico es el azul, el enfermero el rojo, el obstetra el verde. ¿Qué estamos identificando? ¿Cuál es el menor porcentaje, por ejemplo, en el año 2012, por ejemplo, el obstetra, ¿no? Y esta fue poco a poco aumentando en el año 2015, pero eso no significó que disminuyó las demás carreras, al contrario, todas aumentaron. Entonces vemos que como el punto medio, ya en el 2015 son como 30, ¿no? 30 médicos, 30 enfermeras, 30 obstetras por cada 10.000 habitantes, imagínense. O sea, tenemos aún una brecha bastante alta. Y por eso es que a pesar de que pensamos que somos muchas enfermeras, que son muchos obstetras, muchos médicos, en realidad aún nos falta. La implementación de política remunerativa, bueno, dentro de todo también la parte de presupuesto es algo sumamente importante también, la entrega económica de la cual se prioriza, ¿no? ¿Y cuál es la que menos se priorizaba en el 2013? Era la atención primaria de salud, ¿no? Porque de repente se pensaba que como no se veían situaciones complejas, ¿para qué? ¿Para qué invertir? Pero fue una gran equivocación. En el 2016 esto ya se ve bastante evidente, ¿no? Que se necesita. Sin embargo, aún se necesita seguir implementando esta brecha porque aún no hay ese mantenimiento de más del 50%. Las atenciones especializadas en zonas alejadas y de fronteras sí existen, ¿no? En estos lugares las entregas económicas, personas que están en zonas alejadas, profesional que están en zona de frontera, donde corren riesgo su vida, obviamente también tiene que tener una entrega económica priorizada. También las zonas de emergencia, la atención en los servicios críticos, la atención en específicas de soporte.
Y así para cada una de las guardias, por ejemplo, hospitalarias, ¿no? Profesionales que tienen que tener un incremento por guardias hospitalarias. Entonces, hay desafíos, como hemos visto en las estadísticas, de la gestión de recursos humanos. Aquí se necesita innovar para el cierre de brechas de recursos humanos, certificación progresiva, programas de retorno. O sea, necesitamos que también los mismos recursos humanos, los mismos profesionales, también estén constantemente certificándose, ¿no? El consolidar convenios de gestión para mejorar el desempeño institucional como tal, o sea, el hecho de que un hospital tenga un convenio, tenga un sello de acreditación, eso se traduce en calidad. Desarrollar mecanismos de reclutamiento mediante evaluación de competencias y asignación territorial flexible. Implementar acreditación de competencias para profesionales de la salud, ¿no? Instalar incentivos para medicina familiar, APS y trabajo en salud pública. Es algo que no se incentiva y por eso es que muchos médicos optan más por temas clínicos más que comunitarios. Consolidar la política remunerativa y desarrollar la carrera. Entonces, hay muchas herramientas para proteger los derechos. Está ahí su salud como ente para proteger derechos y promocionar la participación ciudadana en los ciudadanos, ¿no? Pero también cumple una función de registro, de autorización, de regulación, de supervisión, a donde a las IAFAS, al CISES, o sea, a todos, ¿no? Se va hasta incluso la parte privada, ¿no? Entonces, también hace un registro, hace una supervisión, hace promoción, vigilancia y categorización, que todos estén categorizados de manera adecuada, y acreditación. También a las IPRES, a la MINSA, a Salud, Sanidad, Fuerzas Armadas, servicios privados, ¿no? Que también deben considerarse. Entonces, vean qué importante los reglamentos, los decretos que nos ayudan a identificar diferentes protección de derechos, ¿sí? Entonces, hay productos en protección de derechos, está la promoción y la protección de derechos, que se ha implementado ya 7 juntas de usuarios a nivel nacional, y ahí vamos viendo que también en la prevención de vulneración de derechos, durante el 2015 se realizaron 490 supervisiones en las IPRES, y así vamos viendo cómo estos van aumentando. También vemos el nuevo modelo de acreditación. Siempre los hospitales, o más que todas las clínicas privadas, están siempre en busca de la acreditación constante. Y en cuanto a restitución de derechos, se han emitido 26 normas de IAFAS regulando otros temas, ¿no? Solvencia patrimonial, gobierno cooperativo, entre otras cosas ya un poco más rigurosas a la parte operativa. Entonces, el modelo de acreditación que busca, ¿no? Siempre un hospital es que existen niveles de acreditación. Hay el nivel de acreditación estándar, esencial, el nivel de acreditación estándar óptimo y el nivel de acreditación estándar excelencia. Entonces, ¿qué es lo que se espera alcanzar? Es la pregunta que tiene que hacerse el hospital o la IPRES que está realizando este proceso, ¿no? ¿Y qué se soportará, no? O sea, ¿qué es lo que tiene que evaluarse? Entonces, aquí se evalúan 3 cosas básicas: la calidad, los derechos en salud y la seguridad. Si estas 3 cosas se cumplen como gestión central en el usuario, entonces es posible que la acreditación se logre. Y ahí ustedes están viendo que en la calidad hay muchas cosas, ¿no? Que se van viendo, se van observando. Lo mismo para los derechos en salud, donde puede haber buenas prácticas, y seguridad, donde puede haber un buen actuar también y una buena planificación. El nuevo modelo de gobernanza que hoy en día se busca es justamente el diseño institucional, la inclusión participativa, la exclusividad del espacio, reglas, juego claras, transparencia en los procesos. Siempre se quiere lograr que los procesos dentro de nuestros trabajos sean lo más transparentes posible, ¿no? Y se pueda crear la confianza, el diálogo cara a cara, los resultados intermedios, ¿no? O sea, dentro de todas las condiciones, ¿no? Obviamente partidas anteriormente, se va dando como este círculo, ¿no? El compromiso y por último el entendimiento compartido. Desafíos de la gobernanza, entonces, a través del MINSA es promover innovaciones, fortalecimiento de la participación en salud, priorizar los elementos que permitan una gobernanza potente del sistema. Hay que fortalecer muy bien la rectoría del MINSA y su liderazgo para la consecución de fondos y el impulso de los cambios que requiere el sistema de salud. Siempre la rectoría, que es el MINSA, se tiene que ir fortaleciendo de manera adecuada. Hay que desarrollar una lógica de articulación matricial
también de los sistemas de apoyo. Excelente. Voy a culminar, ¿no?, con un video. Vamos a ver. Para poder entender un poco el sistema peruano, ¿ok? Interrumpe tu noche. Sobre los sistemas de salud en el Perú. ¿Sí? Si bien es un tema que muchos de nosotros conocemos desde nuestra formación en pregrado o desde nuestra formación a nivel de posgrado en nuestras especialidades, es importante que hagamos un recordar de cómo se desarrolla el sistema de salud peruano, que es muy similar en algunos aspectos al sistema de salud de otros países, teniendo en cuenta y claro que siempre el ente rector de este sistema va a ser el Ministerio de Salud. Esta exposición que les voy a brindar el día de hoy fue hecha, ¿no?, en su momento con el Cuerpo General de Bomberos, para ser más específico con la compañía Garibaldi número 7, que me invitaron para dar una exposición sobre el sistema de salud, y es por ello que se las traigo en estos momentos. Bueno, comencemos. En primer lugar, para conocer el sistema de salud peruano, debemos entender que todo sistema es un conjunto de algo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del sistema digestivo, es un conjunto de órganos que cumplen una función digestiva y que esto nos va a llevar a desarrollar de manera adecuada los procesos de alimentación, digestión, excreción, etcétera, ¿no? Entonces, en el sistema de salud tenemos que considerar que es un conjunto de organizaciones o instituciones que desarrollan labores en beneficios de los ciudadanos en el sistema de salud o sobre salud en una jurisdicción. Entonces, en nuestro país, el sistema de salud está compuesto por 3 componentes. El primero, el Ministerio de Salud, el ente rector, que desde diciembre del 2018 el Congreso de la República, a través de un marco normativo, a través de una ley, que la vamos a ver en unos momentos, sacó o le devolvió el rol rector al Ministerio de Salud. En nuestro país, ¿no?, si hay alguna persona del extranjero, ecuatoriana, mexicana o colombiana, debemos entender que antes del 2018 nosotros estábamos en el proceso de descentralización, que comenzó en el año 2001 durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo se dictamina que los departamentos, como nosotros estábamos jurisdiccionados, se dividan a través de regiones. Entonces se crearon 25 regiones, ¿no?, 24 departamentos, y la región Callao, que es una provincia constitucional. Pero, ¿qué sucedía ahí? Al no tener un aspecto de qué eran cuáles eran las funciones de un presidente regional, ¿no?, en algunas regiones donde solo habían 2 provincias, o en el Callao, que era una sola provincia, se decide descentralizar tanto educación como salud. Se crean las DRECs, que son las Direcciones Regionales de Educación, y las DIRESAS, que son las Direcciones Regionales de Salud, bajo la potestad del gobernador regional. Eso quería decir que tanto hospitales y direcciones regionales, ¿no?, estaban, o sus directivos, eran designados directamente por el gobernador regional o el presidente regional de la época. Desde el diciembre del 2018 que se devuelve el rol rector, la idea es que esto ya no vuelva a suceder y que el Ministerio de Salud se encargue de nombrar quiénes van a ser los directivos, ¿no?, y quiénes van a ser las personas encargadas de la administración tanto de los gobiernos regionales como de los hospitales de las localidades. Cuando hablamos del Ministerio de Salud, tenemos que tener en cuenta que es el ente rector, pero un segundo componente que es parte del Ministerio de Salud es la Superintendencia Nacional de Salud. Su salud se encarga de autorizar, fiscalizar, controlar, ¿no?, y supervisar el buen desempeño de las instituciones de salud. Y cuando hablamos de las instituciones de salud, hablamos tanto de las IAFAS como de las IPRES. Las IAFAS son las instituciones administradoras de los fondos de aseguramiento. Quiere decir que son las que financian los servicios de salud, tanto en instituciones públicas o privadas. Entonces tenemos acá a las IAFAS públicas, como es el SIS, el Sistema o el Seguro Integral de Salud, que tiene también al FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario en Salud, ¿no?, que se encarga de lo que es el cubrir o el financiar enfermedades raras o huérfanas. Tenemos a Salud, que es una IAFAS que se encarga de administrar los fondos de aseguramiento de las personas que se encuentran con un trabajo formal en planilla. Luego tenemos a las IAFAS de las sanidades, ¿no?, la IAFA FOSMAR, que es del Fondo Solidario de la Marina de Guerra, la del FOSEP, que es del Ejército Peruano, y del FOSAN, que es de la aviación, ¿no? Ellos son las IAFAS
públicas, son las encargadas de dar la administración o se encargan de financiar los servicios que van a desarrollar las IPRES. Las IPRES son las instituciones prestadoras de los servicios de salud. Es el segundo conjunto del sistema de salud que también encontramos en público con los hospitales, ¿no? Son hospitales nacionales, regionales, según el nivel de atención, y luego tenemos las privadas que son las clínicas. Este es lo que yo les mencionaba, el decreto que se brindó en el Diario del Peruano. Es la ley número 30895, mediante el cual es la ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. Se dio en diciembre del 2018. ¿Qué pasaba antes del diciembre de 2018? El Ministerio de Salud emitía las políticas. Los gobiernos regionales se organizaban a través de las DIRESAs y los hospitales regionales y de apoyo, y los gobiernos locales ejecutaban estas acciones a través de las metas que el Ministerio de Economía brindaba, ¿no? Pero a partir del diciembre del 2018, el encargado de realizar o de desarrollar todo el proceso del sistema de salud va a ser el ministerio, con el apoyo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, claro está. Y este es el sistema de salud como tal, ¿no? Lo podemos ver que se divide en tanto público como privado, y que en el sistema público tenemos a las IAFAS, ¿no? Y a las IPRES, como son el CIS, los hospitales regionales, los hospitales de apoyos, y en la parte privada tenemos a los seguros. Este es un cuadro que es de dominio público, lo podemos encontrar. Y estos son los niveles de atención. Primer nivel de atención, que lo tenemos a través de los diferentes niveles de complejidad, ¿no? Centros o establecimientos del nivel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Y con segundo nivel, tercer nivel, pero que tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, un 1.1 es un puesto de salud. Un 1.2 es un puesto de salud con médico. Miren la diferencia entre un 1.1, que es un puesto de salud donde hay profesionales de la salud, pero no necesariamente médicos, ¿no? Hay otros con médicos, hay centros de salud sin internamiento, con internamiento, y los hospitales de nivel 1, 2 y 3, que luego el más alto son los institutos especializados en nuestro país, como es el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, como es el Instituto Nacional de Oftalmología, el Instituto Nacional de Salud del Niño. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de sagrado. Muchas gracias realmente. Y ya saben, suscríbanse al canal, denle clic en suscribir, denle un clic en la campanita, y estamos ahí atentos para cualquier sugerencia o comentario de algún próximo video que les gustaría escuchar. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la parte ya final de reformas en salud. De hecho, el tema es bastante amplio, hay muchas cosas que observar, pero sí, con este video, creo yo, nos han dado alcances bastante importantes también de cómo se comporta los sistemas de salud en nuestro país. Así que muchas gracias a todos los que nos estaban escuchando, a todos los presentes, y no sé si tienen preguntas, dudas. Quedo atenta. A ver, aquí veo una pregunta de Vanessa, nos dice, ¿podría reforzar el tema de las IAFAS? Ya, no nos olvidemos que las IAFAS son las aseguradoras, o sea, son las instituciones que administran fondos de aseguramiento en salud. Son más conocidas como aseguradoras en salud. Básicamente son instituciones que brindan seguros de salud, y es un servicio que permite pues que la persona esté protegida o cubierta ante cualquier accidente, cualquier eventualidad, ¿no? Y por eso es que existen seguros del Estado y también existen seguros privados, ¿no? Cada uno con coberturas distintas. Y cuando hablamos de seguros del Estado es donde entran las IPRES, ¿no? O sea, las instituciones prestadoras de salud pública, se llaman las IPRES. De acuerdo, ¿no? Puede ser salud, pueden ser Fuerzas Armadas,
el SIS, ¿no? La policía, esos son los seguros del Estado. Y también el SIS como tal, ¿no? El de salud. Entonces, existen muchas entidades prestadoras de salud, además, como por ejemplo privadas, ¿no? El RIMAC, MAFRE, Sanitas, Pacífico, La Positiva, son algunas de las aseguradoras que se me vienen en mente y que existen en el Perú, ¿no? Entonces, la elección de esa EPS, ¿de quién va a depender? Del empleador, de la persona quien toma la decisión de poder cuidar de su salud y la de su familia. Entonces, esas son las IAFAS, ¿sí? Ok, muchas gracias, Vanessa. No se olviden, IAFAS, las aseguradoras prestadoras y las IPRES son básicamente las prestaciones de salud pública, o sea, todos los seguros del Estado. Muy bien, creo que no hay más consultas, entonces agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Esperemos vernos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, buenas noches con todos.